Seguimos aquí con ustedes en este espacio de 50+1 Jalisco. Yo soy Patricia Flores Osuna y nos venimos hoy a platicar con una amiga, Patricia Caro, que además ella, como una mujer que pues está en el tema de la educación perfectamente inmersa. Imagínense, ella es abogada de profesión, también tiene una maestría en el tema de educación, es maestra de secundaria con dos materias importantísimas, que es la historia y la materia de formación cívica y ética. Y por si fuera poco, pues actualmente es delegada en la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y también de adolescentes que necesitan, porque es una población muy vulnerable, necesitan una atención muy personal y que bueno, pues con la experiencia que tiene en el tema de educación, Patricia Caro Barrera, pues tiene mucho que dar y mucho que aportar. Así que además es exdirectora de Justicia Municipal en Ocotlán y actualmente es enlace institucional en el estado de inclusión, en el estado, aquí ante el estado de Jalisco, en el tema de inclusión a personas con discapacidad. Muchas cosas que platicar con Pati Caro. Bienvenida, tocallita, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación y aquí estoy. Muchas gracias a ti por tu tiempo, por el espacio que nos brindas y por la oportunidad de platicar, que te conozcan nuestras amigas y amigos. Y bueno, pues empecemos por el inicio. Tú naciste en Chiapas, uno de los estados más bellos de la República Mexicana, al sureste. Así es. ¿Qué recuerdas de tu infancia, de tu adolescencia, de ese maravilloso estado de Chiapas? Y luego también radicaste en Tabasco, que son vecinos, son colindantes. Así es. Bien, de Chiapas, pues, ¿qué te puedo decir? Chiapas dicen, la última frontera, ¿verdad? No sé, depende de cómo lo veas, si es la última o es la primera. O el inicio, ¿no? El inicio, la puerta de entrada del sur de la Pero República. orgullosamente, la verdad, siempre me gusta portar el traje chiapaneco como lo que es, ¿verdad? Porque históricamente, pues, fuimos el lugar que dijo, yo quiero pertenecer a México, y nosotros nos anexamos hace muchos años a México. Los chiapanecos dijimos, queremos ser mexicanos. Entonces, un bello estado, grandes personalidades, grandes personajes de la República que figuran siendo de Chiapas y así en todos los temas, ya por ahí platicábamos un poco fuera de las cámaras de los personajes que admiras, ¿no? Rosario Castellanos, y gran mujer. Belisario Domínguez, exactamente, Belisario Domínguez, un personaje que a nivel nacional e internacional, chiapaneco, y por decir la verdad, pues simplemente le cortaron la lengua. Históricamente, Belisario Domínguez es el símbolo de la expresión de la libertad, de muchas cosas. Tenemos un premio, ¿verdad? Un reconocimiento. La medalla Belisario Domínguez. Nada más y nada menos. Así es. Y bueno, pues un poeta tan destacado. Así es. Mencionar alguno de tantos, ¿no? Joaquín Sabines. Así es, Jaime Sabines. Jaime. Así es. Y algo que no quisiera dejar pasar, que es muy importante en este tema de la participación de la mujer chiapaneca, porque muchas veces pareciera que como viven en regiones muy lejanas, a veces fuera de las zonas de ciudades, pues no participan. Sin embargo, ¿cómo es la actuación, la actividad? Por eso mencionaba pues a Rosario Castellanos, con el tema de la participación femenina en esto. La participación femenina en Chiapas posiblemente esté muy así, de verdad. Todavía. Muy vulnerable, y muy marginada. En ciertas regiones, porque si nos vamos a una capital como Tuxtla Gutiérrez, como Tapachula, las mujeres despegan, porque despegan. Hay muchos ejemplos, tenemos, que tal vez muchos la conozcan, tenemos una Irma Serrano, tenemos unas grandes amigas como una Nena, por antes como Claudia y como muchas personas más conocidas que están ahí a la vanguardia. Así es. ¿Y cómo era tu infancia, Pati? Cuéntanos. Era infancia de adultos, porque crecí con adultos. Era una infancia de madurez, de que cuando creces con adultos tienes que madurar rápidamente. Entonces, ese tipo era, pero era una infancia muy bonita, una infancia con abuelos, con tíos, muy cobijada, muy chiqueada.
En ciertos aspectos, no en todos. ¿Tu mamá trabajaba mucho? ¿Es médico? Mi nos mamá decías. es médico, en ese tiempo ella estudiaba y tuvimos que quedarnos con los abuelos, así es. De ahí, pues, así como era muy cobijada, también había muchas restricciones. Entonces, me casé muy chica, me casé a los 18 años y pues mi vida comenzó más madura, ¿verdad? O sea, tener a un bebé a los 18 años, pues no lo sabes, lo vas aprendiendo como te va dando la situación. Tengo 3 hijos, son 2 hombres y una mujer. Tengo 3 nietos, 2 niñas y un niño, que mi esposo, y somos una familia unida. Qué bueno. ¿Y en qué momento comienzas a estudiar? Ok, yo como me casé chica, no terminé mis estudios en la edad que supuestamente se tiene que terminar, Claro. o que nos los dictan, ¿verdad? La terminé, mis hijos ya estaban grandes cuando yo empecé a estudiar, terminé mi preparatoria, terminé mi universidad y, y después de mi universidad, mi maestría, pero fue ya grande y empezó a cambiar muchas cosas en mí. Ahora que estás al frente de la delegación aquí en Jalisco, en esta delegación tan importante, Es en el municipio de Jamay. en el municipio de Jamay, sí, es de la Procuraduría precisamente de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Así es. En el municipio de Jamay, que es uno de los municipios de la Ribera de Chapala, y está muy cerca de Guadalajara, que estaremos a unos 40 minutos, una hora. Una hora aproximadamente, más o menos. Sí, así es. ¿Cómo has vivido esta responsabilidad? ¿Qué sientes de la diferencia de otras épocas a la que viven actualmente las niñas, niños y los adolescentes, viviendo sobre todo pues de una situación muy delicada como es la pandemia, de la inseguridad que actualmente lamentablemente está padeciendo todo el país y el mundo, diría, y también de la circunstancia de abusos de todo tipo, de la vulnerabilidad que sufren los niños, las niñas, los adolescentes? ¿Qué nos puedes compartir del trabajo y de la situación que viven ellos, que vive esta población? Bien, lo que puedo compartir es que a partir de pandemia se incrementaron los casos de violencia, muchos, y sobre todo fue la violencia familiar, sí. ¿verdad? Sí, o sea, claro. Antes nada más papá iba a trabajar, mamá regresaba y punto, y los niños en la escuela, pero a partir de pandemia pues estuvieron todos hacinados en casa. Entonces, de verdad fue y hasta ahorita sigue siendo algo de conflicto. Bien, en la delegación de la Procuraduría de Protección de Niños, Niños y Adolescentes, frecuentemente vemos asuntos de vulneración de derechos de los niños y niñas, como es maltrato, como es que de muy pequeños los pongan a hacer cosas que no les corresponden y terminen quemándose, terminen teniendo un accidente grave. Entonces, eso nos encargamos dentro de una de las cosas que hace la Procuraduría, es lo que vemos, que a los niños no se le vulnere ni el derecho a la educación, ni el derecho a tener una vida digna, un hogar, porque hay niños que trabajan desde pequeños. Entonces, eso nosotros nos encargamos, lo vemos, pero frecuentemente más lo que nos queja, las quejas que nos llegan son la violencia familiar. Eso es lo más duro, lo más cruel. Exactamente. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Cuál es la labor concreta, el objetivo de la delegación? Bueno, el objetivo es que no se vulneren por ninguna situación los derechos de los niños. Ok, si un niño no se lleva a la escuela, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario. Alguien por ahí nos pone una queja y vamos a ver en dónde está ese niño, si va, por qué no va, se queda encerrado en su casa, qué hace su mamá, o sea, qué hace su papá o sus familiares. Y vamos viendo cómo podemos apoyarlo o gestionando hacia dónde lo vamos a canalizar. Hay niños que todavía no están registrados y tienen 12 años. Entonces nosotros vamos ante un registro civil que todas las dependencias son afines y nos apoyan en todos estos asuntos que nosotros gestionamos para que los niños
tengan un nombre y un apellido, Claro. tengan escuela y muchas Y reciban todos sus derechos y sean Claro, cuidados y protegidos, ¿no? definitivamente, así En es. sus derechos humanos. Y algo que a mí me llama mucho la atención, Pati Caro, ¿qué importancia tiene el que las personas desde niños conozcan la historia, tú como maestra de secundaria que actualmente eres, la historia, y que tengan esa educación particular en formación cívica y ética, que hemos hablado mucho del civismo, que cuánta falta nos hace, que se perdieron décadas porque mucha gente pues se quitó la materia de civismo? Así es. Y que nos llevaba a la ética y a la formación de una personalidad. ¿Qué importancia tiene esto para la sociedad actual y cómo podríamos retomarlo? Bien, la materia de formación o la asignatura de formación cívica y ética de verdad es muy importante para nuestros niños, para nuestras niñas, para nuestros adolescentes. ¿Por qué? Porque frecuentemente creemos en algo, pero no tenemos ese sostén, ese fondo que nos pueda decir no. Ese cimiento, Así ¿no? es. Nosotros, los padres, son los principales formadores. Nosotros como maestros apoyamos, pero créanme, formación cívica y ética, me acuerdo. ¿Qué es el civismo? Civismo es el interés y cariño que todo hombre o mujer debe de tener a su patria o lo que ella represente. Si no le tenemos ese interés a nuestra patria o lo que ella representa, y nuestra patria somos todos, no es la bandera, no, es todos, o lo que representa, pues creo que no estamos bien. Y avalando esto que nos dices tú de lo que representa, pues nos lleva a la historia. Quien no conoce la historia está condenado a repetirla, los errores que hay dentro. Así Entonces, es. van muy de la mano, ¿no? Definitivamente sí, van de la mano. Yo para adentrarlos en la historia, les digo, todos tenemos una historia. Tú tienes una historia a partir de que fuiste concebido con amor. Sí. Empieza tu historia. Entonces, eso nos lleva también a formarlos. Eso es muy importante. Y bueno, actualmente en el tema de la inclusión a personas con discapacidad también estás trabajando. ¿Qué estás haciendo ahí? Y cuéntanos también un poco tú fuiste directora de Justicia Municipal en Ocotlán. ¿Cómo esto se relaciona? Bien, como directora de Justicia Municipal estaba a cargo de los juzgados municipales y de la unidad de mediación. La unidad de mediación que por primera vez la tuvimos en Ocotlán, y igual asuntos donde promovíamos, y todavía sigo siendo promotora de la cultura de paz, a través de solucionar los conflictos de una manera pacífica, sin llevarlos a otros términos. No todo se puede, porque no todo, lo que se podía, adelante, lo que no, había que judicializarlo. Entonces, el tema de la cultura de paz también para mí es muy importante, soy una promotora de la cultura de paz. Entonces, eso es lo que se hacía en Justicia Municipal. En la inclusión a personas con discapacidad, en Ocotlán dejamos rampas señaladas, trabajamos mucho el tema de deportes, incluir a las personas con discapacidad. Hoy por hoy todavía hay personas con discapacidad que están encerradas en su casa, porque a los papás o a las mamás o a la familia le da pena decir que tiene una persona con discapacidad. Déjame decirte, Pati, que nadie estamos exentos de tener una discapacidad. La edad, un accidente, cualquier situación. Y son grupos que sí necesitan visibilizarse. Y yo lo digo, que no necesitan ser un discurso político. Por favor, seamos incluyentes. Incluyamos a las personas con discapacidad. En Jamay ahorita estamos haciendo la labor de tener ciertas personas, y vamos a ver qué programas vamos a hacer a partir de este enlace que soy, para llevarlo a Jamay. Qué bueno, en Ocotlán trabajamos el tema de concientización y sensibilización. Pusimos a los ciudadanos de pie que se subieran a una silla de rueda y que pasaran por piedras. Pusimos
que toparan donde están los círculos que no se pueden estacionar, bájate con tu silla de rueda, con tus muletas, a ver qué podías hacer. Donde no hay rampas, donde no por hay ejemplo, rampas, exactamente. Es terrible. Oye, o también hay muchos lugares donde hay rampas y ahí topas, hay una pared. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Entonces, sigo en ese tema de la concientización. Qué bueno. Por favor, a la ciudadanía de las personas con discapacidad. Una persona que no tiene la vista, por ejemplo, que tiene que caminar un trayecto y que hay que cederle el paso, ayudarla a cruzar una calle, que no tiene para tener un lazarillo, por ejemplo. Así es. A veces necesitan hasta un bastón, o sea, una silla de ruedas. Qué bueno que están haciendo esta labor, Pati. Déjame decirte que cuando estuve en Justicia Municipal, se llevaron varios programas. Uno de ellos tenemos una comunidad sorda en Ocotlán. Muchas veces ni sabemos, pero la teníamos. Así es. A todos los funcionarios públicos se les capacitó con lengua de señas mexicana para cuando nos llegara una persona con discapacidad auditiva, le pudiéramos entender, le pudiéramos saber qué es lo que necesita. Y poderse comunicar con ella, ¿no? Es la comunicación sobre todo. Entonces, fueron temas muy bonitos en su momento en Ocotlán. Ahorita lo estamos viviendo, la verdad, y hay mucho trabajo por hacer y en todas las áreas. Pues sería muy, muy interesante platicar largo y tendido con Pati Caro, que gracias que nos acompaña aquí Patricia Caro Barrera. Esperemos más adelante continuar con ella en algunos otros aspectos de la labor que realiza. Pati, déjanos un mensaje, porque siempre se pone interesante la plática contigo. Gracias. Bien, mi mensaje es el siguiente. Nunca es tarde, la verdad, para aprender, para seguir luchando, para tus sueños, realizarlos. Nunca es tarde, y yo empecé tarde y sigo con unas ganas de seguir y de seguir y de seguir. Nunca es tarde, tus sueños los puedes hacer realidad. Y servir a la sociedad. Y servir a la sociedad, exactamente. Gracias, definitivamente. Pati. Muchísimas gracias. Gracias. Valoro en todo lo alto tu trabajo. Gracias. A nombre de la sociedad, gracias. Muchísimas gracias. Y a nombre de 50 más 1. Muchísimas gracias. Gracias por todo. Gracias. Gracias. Y a ustedes, pues gracias, ¿verdad? Que se pone muy divertido, muy padre, muy aleccionador, muy emotivo cada uno de los momentos que compartimos en estas entrevistas. Pues ojalá que nos sigan. Y aquí estamos en 50 más 1 Jalisco.